Bienvenidos a Realmente, un espacio donde la transformación comienza desde adentro. Mi nombre es Marbelis Montero. Soy terapeuta, trainer en programación neurolingüística y especialista en transformación profunda. Aquí vas a encontrar herramientas para elevar tu mente, romper todas tus creencias limitantes, alinear tu energía y elevar tu máximo potencial. Porque lo que no ves dirige tu vida, lo que no sanas se repite y lo que no cuestionas te va a seguir condicionando. Esto no es solo un podcast, es tu punto de partida. Realmente es ahora. Comenzamos. ¿Realmente quieres cambiar o solo te gusta hablar de cambio? Albert Einstein decía, la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Porque hoy vivimos en una época donde todo el mundo habla de cambio, pero la realidad es que muy pocas personas cambian realmente. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast Realmente. Recuerda suscribirte, compartir, darle like y formar parte de esta comunidad que crece contigo. Hoy quiero hacerte una pregunta que puede ser un poco incómoda, por supuesto, pero muy necesaria. Vivimos en la era del desarrollo personal. Libros de crecimiento, cursos de transformación, podcast de mentalidad, de respiración, de mindfulness, frases motivadoras en redes sociales, muchos reels y TikTok diciendo lo que tienes que hacer, dándote tips, neurociencias. Nunca en la historia había existido tanto contenido sobre cómo cambiar tu vida, pero nunca, ¿eh? Y aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué entonces tantas personas siguen viviendo exactamente la misma vida durante años? ¿Por qué escuchan, aprenden, leen, pero nada cambia realmente? Y aquí es donde aparece la pregunta de poder de este episodio de hoy. ¿Realmente quieres cambiar o solo te gusta hablar de cambio? Y si hasta el día de hoy no te habías cuestionado esto, pues estás en el lugar indicado. Es momento de hacerte la pregunta si estás en ese proceso, dándote lo que requieres, tomando decisiones en movimiento para cambiar, o solamente es simplemente una conversación que te motiva por un momento. Porque déjame decirte, son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es el conocimiento que adquieres con toda esa información y otra muy diferente es decidir aplicarlo. Hacerlo cuerpo, diría mi maestra, porque es ahí el punto importante. Ese es el verdadero paso hacia el cambio y la verdadera transformación. Y quiero hablar un poco más sobre el consumo de crecimiento personal. Primero porque estoy en esa industria y lo veo muy a menudo. Y es importante comprender y entender en esta era de tanta información que pasa muchísimo que las personas creen que están trabajando en sí mismas porque vieron un reel, algo les llamó la atención, pero en realidad solo están consumiendo contenido sobre crecimiento personal. Y ahí está la gran diferencia en el trabajo que estás haciendo por ti o solo estás consumiendo contenido. Entonces, ese es el punto importante que quiero que reflexiones porque hay tanta información que hay una línea delgada que quizás no te has dado cuenta que estás ahí y que simplemente sientes que estás haciendo mucho, pero en acción no estás haciendo lo suficiente porque simplemente estás escuchando, no estás accionando en función de eso que estás escuchando o viendo.
Es decir, escuchas un podcast, ven un video inspirador, leer un libro y por unos minutos sentir algo muy poderoso, como esa sensación de decir, sí puedo, yo quiero, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Es como una fuerza que despierta de motivación, de inspiración. Pueden ser tomas de conciencia, que estoy muy de acuerdo con eso. Incluso algo que te haga clic y mirar las cosas diferente, un cambio de perspectiva. Pero al final todo se vuelve algo momentáneo, algo de ese momento, de ese instante. Y lo que sucede es que tu cerebro libera dopamina cuando aprende algo nuevo o escucha algo inspirador. Y sí, hoy hay muchísima inspiración en el ambiente, pero muchas veces eso se va como un suspiro. Esa sensación se siente como progreso, un progreso que dura solo unos minutos, unas horas quizás, pero el punto es este. Sentir el progreso no es lo mismo que progresar, señores. En esta nueva era de tecnología y de información, hay personas que llevan años escuchando contenido de crecimiento personal, de sanación, y siguen con los mismos miedos, los mismos hábitos, las mismas decisiones. Porque, señores, escuchar sobre cambio no es lo mismo que cambiar. Desde mi punto de vista, consumir mucho contenido de crecimiento personal y transformación sin aplicarlo es seguir en una zona de confort que te mantiene en un embrujo mental, en un autoengaño que no te permite avanzar. Además, en esa zona de confort, de autoengaño, puede ocurrir que esperas un milagro, esperas que algo que suceda, que oigas, que leas, que sientas, haga un clic y listo, una varita mágica y estás como nuevo, como nueva. Se vuelve como una nube que después es como un círculo vicioso, un círculo donde cuesta mucho salir porque primero te tendrías que sincerar contigo mismo. Y como a mí lo que me compete es el área de este podcast y mis redes, te quiero hacer una pregunta de poder, porque yo siempre hago llamado a la acción y dejo tips y prácticas en cada episodio para que por lo menos comiences a tomar acción o decisiones que te hagan despertar, que te hagan salir de esa nube o esa zona de confort. Entonces, si has escuchado varios episodios, la pregunta es, ¿cuánto has aplicado realmente de los ejercicios que has escuchado aquí? Este es el episodio 31, señores. Y quisiera saber desde el episodio 1, si lo has escuchado, si has estado en este recorrido, ¿cuánto de eso has aplicado? Interesante, ¿no? Y es una pregunta simplemente para que reflexiones y te sinceres contigo mismo, porque hay tanta información en esta área de crecimiento personal, de autoayuda, que muchas veces te da una sensación, te hace sentir que estás haciendo algo por ti, pero solo tú y nadie más que tú sabes si realmente estás aplicando, si estás yendo más allá o simplemente escuchas, te inspiras y luego se pasa. Porque la verdad, señores, es esta. El cambio real es incómodo, súper incómodo y a veces hasta incluso muy doloroso. Y aquí viene una verdad que casi nadie quiere escuchar. Cambiar no es emocionante, cambiar es incómodo, cambiar implica cuestionarte, cerrar ciclos, responsabilizarte afectivamente, económicamente, contigo mismo, reconocer tus excusas, dejar hábitos que te dan seguridad,
tomar decisiones que dan miedo, cortar vínculos. Cambiar implica dejar de ser la persona que has sido durante años. Es de alguna manera derrumbarte para volverte a construir desde otro lugar. Y durante ese proceso, créeme, porque lo he vivido, y a veces ni siquiera sabes quién eres en ese momento, y mucho menos quién vas a ser después. Simplemente es confiar, por eso es que siempre se dice que das un salto como al vacío. Es como seguir esa intuición que te dice que tienes que seguir avanzando porque estás listo, estás lista para dar ese gran salto y cambiar, mejorar, transformar. Pero para el cerebro eso es súper amenazante porque tu cerebro ama lo conocido. Necesita sentir seguridad. Eso ya lo hemos hablado en algunos podcasts. Yo siempre digo en clase y en sesiones que si el cerebro pudiera hablar literalmente, diría algo así. Nos vamos a morir, nos vamos a morir, nos vamos a morir. No hagas eso porque nos vamos a morir. Para el cerebro, muchas veces lo nuevo equivale a peligro. Y ese es el diálogo del cerebro, aunque no sea un diálogo que puedas registrar, pero siempre está pensando en que cualquier cosa, cualquier cambio va a hacer que te mueras. O sea, va a atentar contra tu vida, tu supervivencia. El cerebro está encargado de preservar tu vida. Y todo para el cerebro equivale a peligro. Entonces intenta detenerte, sin importar incluso si lo conocido no te hace feliz o no te hace bien. Pero para el cerebro eso sigue siendo lo seguro, lo conocido, lo que te ha mantenido con vida hasta ahora. Es un mecanismo perfecto, pero muy contradictorio. Por eso hay personas que les cuesta salir de una relación donde hay maltrato, en condición de poder, y el que está afuera dice, pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo si una persona le pega a otra, padres, hijos, pareja, lo que sea? Y no sale de ahí, es por eso, porque aunque sea doloroso, pues es muy difícil soltar eso que te da seguridad y que según el cerebro te mantiene con vida. Entonces, ese es el punto importante que hoy quiero que hagas muy consciente. Entonces, ese mecanismo de tu cerebro, en conjunto con toda la información que hay alrededor, lo que venía hablando, crea como una falsa ilusión de evolución, porque creo que la sociedad vive inmersa en algo que podríamos llamar ilusión de evolución, ¿no? Personas que consumen contenido de crecimiento personal, hablan constantemente de mentalidad, comparten frases de transformación, pero cuando miras su vida, todo sigue igual. Porque hablar de cambio es mucho más cómodo que cambiar. De alguna forma te hace vivir en un espejismo de bienestar, que al final del día termina siendo humo porque sigues en el mismo lugar, sintiendo el mismo malestar, la misma incomodidad sin tomar decisiones. Y ni hablar del espejismo donde todo lo relacionan a que si estás bonita, físicamente bonito, que si estás bien en condiciones super fitness, eh, pues por supuesto estás en la onda, lo estás haciendo bien y te amas. Y a veces el amor propio no es solo lo físico, es una parte de ello, pero como que te absorbe mucho esa situación y sigues creyendo que estás haciendo mucho por ti, pero realmente internamente no estás en esa onda de transformación o de cambio. Simplemente es un espejismo. Porque hablar de cambio te hace sentir consciente, pero cambiar te obliga a actuar. La pregunta incómoda, entonces, que quiero dejarte hoy con mucha honestidad, cuando consumes contenido de crecimiento personal, ¿lo haces para transformar tu vida
o lo haces para sentir por un momento que estás avanzando? Porque déjame decirte que son dos experiencias muy distintas. Una transforma tu vida, la otra solo tranquiliza tu mente por un rato. Entonces vas a seguir en ese espejismo tranquilizando tu mente para que crea que está haciendo algo, porque tomar la decisión es difícil, transitar el proceso es difícil. Esa es la gran pregunta. Muchas veces hay personas, yo como terapeuta lo puedo súper afirmar desde hace muchos años, que cambiar es difícil y que hay muchas personas que llegan a preguntar por sesiones y hacen una sola sesión y luego no vuelven, porque es difícil cambiar, porque es difícil, porque enfrentar lo que dolió es muy difícil. O hay personas que tienen un tiempo yendo y viniendo conmigo porque no terminan de dar el paso o el tomar la decisión de ir a mirar el dolor. Entonces, es difícil, es complicado. Eso no quiere decir que sea imposible y tampoco te quiero asustar para que digas, ah, bueno, si es difícil no lo hago. No, pero tampoco hay que romantizar el proceso. Es un proceso y hay altos y bajos y a veces duele y a veces te sientes feliz porque has avanzado mucho, pero a la vez después sientes que retrocedes 10 pasos y quizás eso te hace sentir triste y así, porque así es la vida, es un constante proceso de movimiento. Y como la vida es cambio, es movimiento, si tú no inicias esa ola en ti de cambio, pues señores, la vida te da el cambio, genera que te muevas. Son esas situaciones que quizás de un día para otro te dice el del alquiler que te tienes que mudar, te echan del trabajo, eh, alguien se enferma muy cercano o sucede una enfermedad en ti suficientemente grave como para que desajuste tu vida, o se muere alguien cercano que amabas mucho y ahí es cuando la vida hace que te muevas y que cambies, porque así es la vida y es una realidad que hay que mirar con honestidad y con el corazón en la mano abierto a recibir y a vivir el proceso. Así que la invitación hoy es a mirar tu vida con honestidad y tomar las decisiones que sabes que tienes que tomar, porque esto es lo interesante de todo esto. Tú ya sabes lo que tienes que hacer, tú lo sabes. En lo profundo de tu corazón, conectando con tu sabiduría interior, tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes la decisión que tienes que tomar, tú lo sabes, pero lo evitas porque es más fácil vivir en esa ilusión de evolución, de crecimiento personal, pero no haces lo que sabes que tienes que hacer o lo que necesita tu alma, tu cuerpo, tu mente. Este episodio es una invitación a confrontarte contigo, a elegir qué quieres realmente para tu vida y a dar ese salto necesario para abrir tu proceso de transformación. Porque sí, señores, es un proceso donde muchas cosas se vuelven incómodas, donde hay incertidumbre, donde no sabes exactamente qué viene después. Y sí, da miedo, pero también es necesario. Hoy la invitación es simple, es dar ese salto, es tomar esa decisión, decidir hacer terapia si necesitas ayuda, cerrar ese ciclo que sabes que tienes que cerrar, inscribirte en eso que quieres estudiar, cambiar pequeños hábitos, mejorar tu alimentación, empezar a hacer un poco de ejercicio, aprender un idioma, lo que sea, señores, pero empieza hoy, porque el cambio real no ocurre cuando escuchas una idea. Ocurre cuando decides actuar sobre esa idea. El cambio ocurre cuando tomas decisiones incómodas, cuando rompes hábitos, cuando haces cosas diferentes, aunque tu mente quiera quedarse donde siempre ha estado. Por eso hoy quiero dejarte con esta pregunta. La próxima vez que escuches contenido de crecimiento personal, pregúntate con honestidad, ¿realmente quiero cambiar o solo me gusta escuchar sobre el cambio?
Nos escuchamos en el próximo episodio de Realmente. Y si este episodio te movió algo o crees que puede ayudarle a alguien más, compártelo. Porque muchas veces los de afuera sí se dan cuenta de lo que alguien necesita escuchar. La invitación es a que cada día tomemos más las riendas de nuestra vida, a salir de nuestras cabecitas y empezar a actuar. Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.